Este día, hermanos, celebramos la muerte, la resurrección, la vida de la iglesia. Y por eso es que hacemos un alto. A veces he estado predicando en series porque se vuelve como un tanto más de instrucción. Pero una iglesia que no predica a Cristo, que no es cristocéntrica, está lejos de la doctrina. Porque el Señor, hermano, nos ha mandado a todos nosotros que hablemos precisamente de Él. Así es que estamos en vivo. Somos el templo cristiano de las Asambleas de Dios, San José Las Flores, Tonacatepeque. Cuando quiera visitarnos, no le digo el distrito porque hoy estoy más perdido que saber qué, pero estamos aquí para darle la honra, la gloria al Señor. Y la iglesia le vamos a recibir con gozo. Amén. Dice amén. La iglesia le prometemos que le vamos a recibir con gozo en este lugar. Así de que estamos agradecidos con el Señor. Tenemos, hermanos, ahí el tema esta mañana, garantías de la victoria. Y quiero que vaya conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 28. Mateo 28 del 1 al 6. Mateo capítulo 28 del versículo 1 al 6. Dice así la palabra del Señor: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo: mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Padre, gracias te damos. Gracias por este bonito tiempo que hemos pasado alabando y glorificando tu nombre, dándote gloria. Ahora nos disponemos estos minutos para que tú hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Garantías de la victoria. La resurrección de Jesucristo es uno de los hechos más históricos, más únicos, gloriosos. No hay palabra, no hay forma de cómo expresar lo que conlleva la obra de Cristo en la cruz. Por lo cual decimos que es un evento único y sin precedentes, sin algo que se pueda comparar, porque esa obra habla de su inmenso amor, porque eso habla de su inmenso poder, porque eso habla de la grandeza de Dios. Cuando una persona, un cristiano, comienza a hablar de esto, de la obra de Cristo, no se puede pasar por alto hablar del gran poder de Jesucristo. No se puede pasar por alto sin hablar de su gran amor hacia nosotros. No se puede pasar por alto la inmensa victoria sobre Satanás. Pero tampoco, hermano, se puede dejar de un lado el hablar del futuro glorioso que tiene la iglesia. Porque si Cristo
no hubiera hecho esa obra por usted y por mí, pues decirle que seríamos las personas más dignas de lástima. Pero hablar del evento tan maravilloso, tan grande, tan fuerte, esto nos lleva a que las falsas religiones normalmente están arriesgadas a un cuyo pensamiento que se limita a quien la fundó, a quien la creó. Y la mayoría de ellos intentaron una y otra vez querer hacer la competencia, por decirlo así, o tratar de querer imitar a Jesús. Le voy a mencionar un ejemplo. Por ejemplo, la tumba de Lenin en Rusia es un hombre que provocó una revolución que al final vino y trajo muerte, desgracia, hizo pedazos a la nación. Y hasta el día de hoy está la cripta, está la tumba en una cristal de él, y allí todavía conservan los restos de él. Pero es tan maravilloso, y de hecho aquí hay hermanos que ya han tenido el privilegio de visitar la tumba de Jesús, y qué precioso es saber que todos aquellos revolucionarios, pensadores, filósofos, fundadores aún de sectas, de movimientos aún políticos, todos ellos ya murieron, ya no están y no pudieron resucitar. Sus tumbas todavía, y lo digo con mucho respeto, aún en nuestro país se conmemora y se le tiene en alto honor a X persona, pero lamentablemente ellos están ahí porque murieron y no pudieron resucitar con cuerpo glorioso. Pero Jesucristo, al que nosotros vamos a hablar esta mañana, es el Dios que garantiza la victoria. ¿Por qué? Porque está vivo, porque resucitó, porque es el dueño de la iglesia, porque es el que gobierna la iglesia y está vivo para siempre. Repito, está vivo para siempre. Eso me garantiza a mí la victoria. Eso me da razones por las cuales, hermano, o garantías por las cuales yo creo que tenemos un Dios victorioso. Número uno, la primera, hermano, garantía es que usted y yo tenemos una fe auténtica, una fe genuina. Pablo dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Pero en el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que murieron es hecho. La primera garantía de la victoria a través de la iglesia es la fe auténtica. Hermano, ¿cómo se siente usted venir y adorar a un Dios que aunque no lo está viendo, pero sabe que lo siente y está vivo? Con todo respeto, lamentamos por aquella gente que adora imágenes, ídolos, cantantes, artistas, futbolistas, fundadores de religiones, y la gente devota. Yo me quedé sorprendido un día pasando en cierto lugar, vi a un hombre llorando frente a una pantalla porque estaban pasando una noticia de su líder, y esta persona estaba literalmente quebrantada, llorando frente a la pantalla, y repetí una frase en honor y adoración a esa persona. Yo me quedé sorprendido por ver su devoción. Pero qué maravilloso es que los que estamos aquí hoy, esta mañana, tenemos una fe auténtica. Y le voy a decir auténtica, ¿por qué? Porque no está fundada en una misión, en una religión, en un hombre. Está fundada en aquel que resucitó. Mi victoria está garantizada porque mi Cristo vive. Él no está en la tumba. Dice que le dijo el ángel a las mujeres, vean, ha resucitado, le dice. Ese Dios está vivo, esa es mi fe, esa es su fe. Cuando la gente le dice, ¿y usted por qué ora? Porque ora a un Cristo vivo. ¿Y usted por qué canta? ¿Por qué se quebranta? Porque está vivo. ¿Y usted por qué hace esto y lo otro? Porque está vivo. Y mi fe está bien enfocada. Puesto los ojos en Jesús, dijo, el autor y consumador de nuestra fe. La segunda garantía, hermano, de nuestra victoria es una
justificación gloriosa. La Biblia dice que Dios o Jesús fue el que se entregó por mis transgresiones. Y aparte de eso, resucitó para poderme justificar. ¿Y sabe qué es eso? Como cuando una persona tiene una condena. No sé, hoy en nuestro país he oído que hay condenas hasta de 80 años. O 600 años. Dios santo. Entra un malvado ahí. Y no vengo a justificar eso. Quiero aclararle algo. Imagínense, entra alguien con 30 años de edad y le ponen 70 años de condena. Si ayer me venía diciendo una persona, pastor, me dice, los jóvenes están muriendo, me dijo. Y ojalá que se mueran todos, me dijo. Así somos los hombres, ¿verdad? Los de malvados. Pero a lo que quiero llegar es que imagínese usted con una condena, no de 600 años, sino con una condena eterna. Y aparece alguien declarándolo justo, diciendo, este reo, voy a hablar de mí, ese reo, ese pastor, bueno, no pastor, ese pecador, tiene una condena eterna, pero aparece Jesús para perdonar las transgresiones y declararme justo. Siendo pecador, me declara justo delante del Padre. A ver si me comprende. Yo soy justificado a través de esa obra victoriosa. Usted no se merecía la vida eterna. Si no, mírele la cara de pecador del que tiene a la par. Y ahora es santo para la gloria de Dios. Le voy a decir algo que he descubierto en el Evangelio. Esto no es una gran revelación, esto es verdad. Cuando usted se sale del Evangelio, no se mira feo, se mira feo. Yo no sé, pero el que se sale del Evangelio, yo no le veo que tenga gracia alguna. ¿Sí o no, hermano? ¿Se ha encontrado alguno de usted que estuvo en Cristo y ahora ya no está? Y usted dice, ya no lo mira igual. Pero mire, qué sonrisota el que tiene a la par, porque es justificado por la gracia de Dios. Y alguien dice a esa gente, ¿saber qué tiene? Porque la justificación le trae paz. La Biblia dice que el rostro alegre o prácticamente el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Cuántos son justificados por la sangre de Cristo, declarados hijo de Dios? La segunda o la tercera, hermano, garantía de esa victoria a través de Cristo es una nueva identidad. La Biblia dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, hablando de su muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre. Oiga lo que dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Usted en Cristo, a través de su resurrección, no solamente tiene una fe auténtica, no solamente tiene una justificación gloriosa, tiene una nueva identidad, tiene propósito, tiene designio, tiene gracia, tiene favor. ¿Y por qué? Porque antes usted, yo no sé si en realidad estaba disfrutando, y si lo disfrutaba lo hacía en la carne. Pero ahora dice la Biblia, en Cristo somos nuevas criaturas. Es decir, lejos de los planes eternos de Dios. Ahora me convierto no solo en hijo, sino en heredero y coheredero juntamente con Cristo. Ahora tenemos una nueva vida. Ahora tenemos una nueva identidad. Porque ya no somos más esclavos, somos hijos. Porque ahora, decíamos, tenemos la gracia de Dios. Cuarta garantía, tenemos un llamado especial. Hermano, el hecho que usted esté aquí esta mañana es porque tiene un llamado especial. Es increíble al estudiar la palabra del Señor. Pero cuando uno se encuentra con versículos que Dios
desde antes de que estuviéramos en el vientre, nos había escogido para conocer a su Hijo. Eso, perdóneme, pero no tiene explicación alguna. Eso no tiene explicación. ¿Cómo es que algunos ya murieron, ya se fueron, sin conocerlo a Él? Y no voy a entrar en este punto. Pero usted y yo, hoy en el 2024 y casi para comernos el pavo y seguir el 2025, si Dios lo quiere, estamos de pie, estamos aquí, gracias a la misericordia de Dios. Gracias al favor de Dios. Ahora, continúo con la pregunta. Y es, hermano, ¿por qué los cristianos decimos que vamos a tener victoria o que tenemos victoria? Quiero darle un par de recomendaciones que encontramos aquí. Número 1, en los versículos que hemos tomado. Dice que cuando las mujeres llegaron al sepulcro, el primer día de la semana, y este es lo primero, que para poder tener, o cómo yo voy a tener victoria, cómo yo esta mañana estoy seguro que voy a tener victoria en Cristo Jesús. 1, debo de recordar que Dios siempre cumple su palabra. Repito, Dios siempre cumple. La Biblia dice en Mateo 17, 23 al 24, que Jesús les dijo a los discípulos: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de pecadores, lo van a matar, eso es cierto, pero al tercer día resucitará. Le pregunto, ¿por qué los apóstoles no llegaron el tercer día al sepulcro? Pero ¿por qué las mujeres estuvieron el primer día, es decir, el tercer día después de crucificado? Estaban en la tumba. Dice la Biblia en los evangelios que las últimas que vieron a Jesús morir en la cruz fueron las mujeres. Ellas no oyeron un sermón como el que oyeron los apóstoles cuando Él les dijo que solamente 3 días iba a estar en la tierra y que iba a resucitar. Las mujeres se acordaron y dijeron: vamos a dejarle especie aromática, este es el tercer día, este es algo así. Ellas dijeron en su corazón: nosotros oímos que solo 3 días iba a estar en la tumba, que al tercer día iba a resucitar con poder. Dicho de otra manera, estas mujeres dijeron: aquel que habló, aquel que dijo, este siempre cumple. O sea, dicho de otras palabras, si Él dijo que 3 días iba a estar, 3 días iba a estar en la tumba. A ver si me comprende. La primera garantía de mi victoria es que Dios siempre cumple su palabra. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz. ¿Cuántas promesas le han hecho a usted? ¿Cuántas veces le sobaron la espalda diciéndole que iban a estar con usted y le dieron el besito de Judas y ya lo traicionaron? Pero aquel que dijo que iba a estar todos los días hasta el fin del mundo, nunca, nunca, nunca nos ha dejado. Ha estado ahí. ¿Sabe yo por qué no me preocupo cuando las cosas, hermano, aún no han llegado de aquello que Dios ha hablado? Porque el tiempo puede pasar, pero hay un Dios que siempre cumple su palabra, hermano. Todo lo que Dios ha hablado a su vida. Puede pasar el cielo y la tierra, dijo, pero mis palabras, dijo Jesús, jamás o nunca van a pasar. ¿Cuántos tienen promesa de lo alto aquí? No. ¿Cuántos tienen promesa por ser hechos hijos de Dios? Jamás van a mentir esas palabras. Llega un hombre donde un profeta y le dice a alguien: mira, dice el Señor que arregles tu casa porque te vas a morir. Aquel hombre muy triste se voltea a la pared y empieza a orar: Señor, tú sabes que he andado rectamente. Eso le tocó el corazón a Dios. Y el mismo profeta que le había dado una sentencia, cuando iba allá por el patio de la casa, el Señor le habla y le dice: dile que va a vivir 15 años más. Aquel que estaba llorando, que ni siquiera había orado porque le diera años de vida. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que él empezó a orar y le dijo: tú sabes que he andado rectamente delante de ti. No le pidió años de vida. Pero cuando llega el profeta le dice: hey,
Ya no conectes la cafetera. Ya no mandes a hacer los tamales ni el pan dulce. Porque no te vas a morir. Aquel que estaba enfermo a la pared, me imagino que se da vuelta y le dice al profeta: ¿en qué conoceré que esto se va a cumplir? Oiga la palabra desafiante que le dijo: la sombra va a retroceder tantos grados. Yo me imagino que aquel se quedó viendo, porque antes no contaban con reloj ni con reloj de la pared. Los hebreos marcaban todo el tiempo en base de 6 a 6, en base a la sombra. De hecho, dicen que estaba viendo un video que en el Ecuador, cuando usted se para exactamente en una parte que tienen ahí, ellos saben decir la hora en base a la sombra. Entonces hay un punto ahí que se le conoce como el ombligo de la tierra, que cuando ellos se paran a las 12 exactamente, la sombra está cabal, recta. Entonces, ¿por qué me metí en esta frase, en esta historia? Porque aquel que esté enfermo le dicen: ¿qué conoceré que esto se va a cumplir? Oh, hermano, qué increíble, en que la sombra va a empezar a retroceder tantos grados. Aquel hombre se queda viendo y se da cuenta. Nosotros naturalmente vemos que el sol se mueve, aunque ya lo sabemos que no, pero se lo voy a poner así entre comillas. Él se queda viendo y se ve que el sol o la sombra retrocede. Y 3 días después estaba en el templo. Testificando y dándole las gracias a aquel que le había dado una palabra, que siempre la cumple. O escúcheme por favor, ese Dios es tan poderoso que no importa si tiene que, usted ya sabe cómo gira la tierra, 360 grados, no importa si tiene que detenerla, con tal de dar una palabra o cumplir una palabra, una promesa. Ese Dios, cuando habla, el cielo y la tierra tiene que temblar. Por eso es que adoro a ese Cristo vivo. Mi victoria está garantizada, su victoria está garantizada por aquel que cumple su palabra. Dice la Biblia: Dios cumplirá su propósito en mí. Salmo 138:8. Dios siempre cumple. Le dijo el Señor después de 70 años, le dijo a través de Jeremías: yo los voy a visitar en Babilonia y los voy a sacar con gran poder. Los imperios pasaron. Comenzaron los imperios, hermanos, un imperio que se consideraba invencible estaba el de Babilonia. Luego se levanta, hermanos, los medios, los persas. Luego se levantan los griegos, los romanos. No importa el imperio que se pasara o viniera sobre los reinos o sobre el pueblo judío, había un reino que estaba profetizado y era el reino de Jesucristo. Dicho de otra manera, cuando Él da una palabra se cumple. Y por eso, yo no sé por cuál es la situación que usted está pasando, pero le garantizo la victoria, no como profeta mentiroso, sino por lo que la Biblia dice, que si usted tiene la fe en el que resucitó, Él siempre cumple su palabra. Pobrecito aquellos que dicen: mire, Cristo no vino y no va a venir, y la gente hablando. Él no dio fecha, pero si Él dijo que iba a venir, yo lo espero, lo creo, porque siempre cumple. Siempre cumple. Número 2, ¿por qué estamos seguros de esa victoria? 2, porque el favor del cielo está del lado de los que creemos en Jesús. Me encanta esto. El versículo 2 dice que estas mujeres, hubo un gran terremoto, porque un ángel descendió del cielo. Es la primera frase del versículo de Mateo 28. Escúcheme por favor. Jesús iba a resucitar al tercer día, basado en la promesa, en la profecía y en lo que Él había hablado. Aquellas mujeres se preparan y van a tener la victoria más grande, porque ahora se dan cuenta que cuando llegan al sepulcro, 1, no está Jesús. 2, un ángel del cielo estaba ahí. ¿Para qué?
para abrirle paso. ¿A quiénes? A aquellas mujeres. Y yo lo que veo es que aquella gente que ha decidido creer en el Señor Jesús es una gente que tiene el favor del cielo. Mire, hermano, estas personas, estas mujeres, de 3 días duros, había pasado el día del reposo. Por eso es que tenían que bajar el cadáver un día antes del reposo. Ese día ya no habían actividades, un día ceremonial, religioso. Yo no sé, pero estas mujeres pasaron ese día terrible y parte de la noche por el silencio en contra de lo que ellas creían. Pero cuando ellas llegan al sepulcro, dice que de repente un gran terremoto allí, porque un ángel había venido del cielo. ¿Para qué? No solo para darle la noticia, sino para recompensar la fe de ellas, para recompensar la fe de aquellas que habían creído en él. Y esta es la segunda palabra de Dios para usted esta mañana. Si usted ha decidido creer en él, usted, hermano querido, tiene el favor del cielo. Esta mañana yo vengo a decirle de parte de Dios que aquello que pasamos momentos de angustia, pero creemos en él. Cuando viene la angustia, yo no sé cómo hace Dios, pero siempre envía el auxilio del cielo a la tierra. Dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Hermano, Dios es fiel. Y Dios ha usado todos los métodos para demostrarle que está con usted. Usted dice, ¿de dónde apareció esta bendición? Tiene el favor del cielo. Tiene el favor del cielo. Ustedes saben que, y se los testificaba hace un par de días, que nosotros la familia enfrentamos una situación difícil por una enfermedad terrible en la vida de mi hermana. Y le estaba viendo una especialista y siempre le daba las peores noticias, siempre. Pero en la última que fue le dijeron, mire, está próxima a la insuficiencia, y empezó, pero ella contaba que siempre le decían lo peor. Pero en la última cita que fue, había una nueva persona que la iba a ver. Y comenzó a chequear los exámenes y comenzó a verlos y todo. Y le dice, mira, tu riñón está trabajando creo que un 49, 48% de aquellos que ya estaban a punto de meterle. Le dice, no, le dice, es más, te voy a reducir y te voy a seguir tratando, porque en vez de que vayas para atrás, vas para adelante. Ella al oír esas palabras se llena de fe, porque a veces, óigame lo que le voy a decir, a veces Dios hasta le cambia el médico que tiene para que usted vea que no es la ciencia, es Dios. A veces Dios tiene que alterar los cambios para demostrarle que usted y yo tenemos el favor del cielo. Alguien levante su mano y diga, yo tengo el favor del cielo, porque he creído en el Señor resucitado. Hermano, que se le venga todo. Aquellas mujeres dijeron, bueno, esto está feo, 3 días de muerto, pero él se cumple. Él dijo 3 días. Y al tercer día estaban ahí, sabían que él iba a cumplir esa palabra. 2. ¿Y ahora cómo hacemos? Y el Señor tuvo que provocar un terremoto, es cierto, así dice, ¿verdad? Provocó un Pablo y Silas estaban en la cárcel de Filipos por causa del testimonio del Señor. Dice que por andar predicando en la región de Macedonia, llegaron a la ciudad de Filipos, y siempre los judíos iban a arremeter contra Pablo, y dice que hicieron, bueno, a Pablo ya lo habían arrastrado en Listra, y ahora Pablo y Silas, por estar predicando, lo hicieron un alboroto, vienen y dicen, azótenlos, y los azotan. Pablo testifica en una de las cartas a los Corintios todas las barbaridades que hicieron con ellos. ¿De cuántas veces? 5 veces lo habían azotado, dice. Y cada vez que azotaban a aquellos bárbaros eran 39. Pablo dice, 3 veces con azote, 2 con varas. Me han azotado.
No explica con cuál los azotaron ahí en Filipos, si fue con vara o con azote. Pero dice la Biblia que a la medianoche Pablo y Silas empezaron a adorar a Dios. Y luego los textos dicen que cuando Dios se glorifica, el mismo carcelero empezó a vendar las heridas que él mismo le había causado. Pablo y Silas estaban pasando su peor noche. Ay, aquí hay una palabra de Dios para alguien. Estaba pasando su peor noche, y en su peor noche Dios envió su ángel para que provocara un terremoto ahí, las cadenas se cayeran y empezaran aquella gente a oír que querían el arrepentimiento también, porque la Biblia dice que los presos oían como Pablo y Silas oraban y glorificaban a Dios aún en sus peores momentos. En la peor noche fue la noche más grande, porque el favor de Dios estaba sobre ellos. Vengo a decirte, el favor de Dios está sobre tu vida. En la peor noche, en los peores momentos, tenemos el favor de Dios, el favor del cielo. Estas mujeres tenían el favor del cielo a su favor. Número 3, estoy dándole los pasos o la seguridad de que vamos a tener victoria, porque estamos hablando de Jesucristo. 1, hay que recordar que Dios siempre cumple sus promesas. 2, el favor del cielo está del lado de los que creemos en Jesús. 3, no hay obstáculos que detengan el mover de Dios. Hermano, dice la Biblia, no voy a salir quizás de la transmisión o de lo que me agarra la cámara. Pero dice la Biblia que aquel ángel que enviaron del cielo les mueve la roca. Pero no solo eso, sino que la Biblia dice que se sentó sobre ella. No solo les mueve el problema. Ella dice, ¿quién nos va a mover? ¿Quién nos va a quitar la piedra? Pero cuando llegan, dice la Biblia, hayan removida la piedra. Esa es una de las figuras que nos han más o menos hoy en día, pero se cree que necesitaban 12 personas para mover esa roca. Y estas pobres mujeres, allí menciona que era María Magdalena, que era la otra María, ni Pedro iba ahí. Las mujeres. Y ellos dijeron, vamos a ir a ver, vamos a ir a regar especias aromáticas. Porque habían creído en él, en la palabra de él. Pero esto me encanta, que ellas dicen, vamos a ir a verlo, pero no pensaron en los obstáculos que iban a ver. Yo creo que en el camino alguna de ellas le dijo, ¿quién nos va a mover esa piedra? Yo me imagino que la otra, llena de fe, le dijo, no sé, pero vamos. Aquí hay gente de Dios que está y que va a seguir moviendo obstáculos, porque su fe es tan auténtica, tan real, tan poderosa. Aquí hay gente que ha visto y va a seguir viendo la mano de Dios, porque dice la Biblia que aquel que cree, para el que cree nada es imposible. No importa lo que está enfrentando, no hay obstáculo que detenga el mover de Dios. No hay montaña que pueda detener el favor de Dios. Alguien tiene que llenarse de fe esta mañana. No hay nada que detenga el favor de Dios, el poder de Dios. Y hermanos, testimonios de testimonios. Esta semana alguien me contaba un testimonio tan poderoso, y yo lo único que le dije es, no hay nada que detenga a ese Dios a actuar a nuestro favor. Pregunto, ¿cuántos siguen creyendo en ese Cristo resucitado?
Ahora le pregunto, ¿cuántos tienen problemas, tienen obstáculos, montaña, financiero, de enfermedad, con la familia? ¿Cuántos tienen problemas? Pues también le tengo una respuesta. Usted ha creído en un Dios que no lo va a detener una tumba, una cueva, una piedra. Usted tiene un Dios que abre camino donde no lo hay. Usted tiene un Dios que abre el mar para que el pueblo del Señor camine. Usted tiene un Dios que nunca se termina o se queda sin provisión allá arriba. Tiene un Dios poderoso. La garantía de la victoria es que no hay obstáculos que detengan el mover de Dios. Y aquellos que están aquí saben y están conscientes y pudieran decir: Ebenezer, pastor, Dios nos ha ayudado, Dios nos ha sacado. Les he contado a ustedes de que llegó un momento en el que tenían que operar a la hermana Mayra. O no era ni operar, tenían que hacer un examen. Me recuerdo del nombre, creo que se llamaba CEPRE. Y ese examen, me dicen en el hospital, aquí no hay para hacerlo. Aquí no hay para hacerlo. Así es de que, y es debido a muerte. Se han salido los cálculos, me dijeron. Y esto es debido a muerte. Vea cómo hace. Y yo, caminando en aquellos pasillos, gracias a Dios que ahora está mucho más bonito el hospital de la Sacamín. Hace poco entré a dejar a un hermano de la iglesia. Uy, pero en aquel entonces, en aquellos pasillos, donde ni las lámparas servían, hermano, le hacían así. ¿Sabe qué es eso? Encontrarse en un hospital que ni luz tenga, hermano. Y usted con la gran angustia. O sea, está el ambiente, hermano. Y solo falta que se encuentre la muerte de frente ahí. No me olvida con aquella mirada en aquel pasillo. Yo le digo: Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y cuando estaba recostado en una pared, una persona fue tocada y me llamó y me dice: ¿qué pasa? Ya le conté esto y esto está pasando. En ese mismo momento me dice: ahorita mismo le deposito el dinero, vaya a hacerle ese examen ahora mismo a su esposa. Y valía más de $800. Ahí mismo agarran una ambulancia y nos llevan, no sé, para un privado que en el final ni sé, hermano. Aquellos que han ido en la ambulancia sabrán lo terrible que eran esos volados, hermano. Ahí nos suben a la ambulancia a hacer el examen. Eso me muestra a mí que aunque pase por el fuego, no me quemaré. Eso me enseña, y yo le he dicho, cuando hay un Dios que te hace pasar por el quebranto y por el quirófano, es porque Él está en el quirófano. Cuando te hace pasar por el desierto, es porque Él está sobre el desierto. Cuando Él te permite esto, te va a demostrar, mi hermano, que no hay obstáculo que detenga el mover de Dios. No hay roca, no hay nada que pueda detener el favor de Dios para aquellos que hemos decidido creerle a Él. Alguien dice gloria a Dios esta mañana. No hay roca que pueda detener. Y llegando se removió la roca, la piedra. ¿Puede creer usted? Hoy bien bonito, porque hay gente que tiene, aquí no lo he visto, y si lo tiene, ahí me presta por lo menos el control. Pero un pastor hacía la broma que él compró una casa que no tenía carro, pero el garaje tenía control. Y ahí y le digo: pero usted no tiene carro. Pero yo entro con estilo, me dijo ahí él. ¿Puede imaginarse estas mujeres entrando con estilo a la tumba porque se abrió? ¿Quién le movió la piedra? El poder de Dios. ¿Quién le va a mover la piedra? ¿Quién le va a mover el obstáculo a usted? El poder de Dios. ¿Quién le va a mover esa dificultad? El poder de Dios. No importa donde le diga: mire que aquí está, que ahí está, que el tumor aquí está, aquí, que no importa dónde esté, va a salir en el nombre de Jesús, porque hay un Dios que mueve todo a nuestro favor. Alguien alaba al Señor. Número 4, terminamos. La victoria está garantizada porque la autoridad de Dios se mueve en la adversidad. No solamente remueve la piedra, se sienta. Y se sentó.
¿Sabe qué representa eso? La autoridad poderosa, el poder de Dios. ¿Qué hace usted cuando, por ejemplo, un escorpión, un alacrán lo quiere picar? No creo que lo agarre y se pone a jugar como el gato que se pone a jugar con las ratas, no. ¿Sabe qué hace usted? Aquí te quedas, le dice. Viera cómo hace la hermana Mayra con la cucaracha, las restriega. ¿Sabe que el Señor nos muestra que está garantizada la victoria? Porque no solo va a remover, se sentó sobre ella. Esto representa que la autoridad de Dios se va a mover sobre la adversidad. Sobre la adversidad. Por eso es que cuando Dios hace algo, lo hace total, hermano. Por eso es que cuando Dios se mueve, lo hace poderosamente. Dios no hace cosas a medias. Dios hace cosas totales. Por eso es que no hay una mezcla entre hombre y mujer, ¿verdad? Porque Dios lo hizo hombre o lo hizo mujer. Porque Dios es completo en lo que hace. Dios es poderoso y dice, les abre espacio y la llama. Y le dice, yo sé que buscan, porque ellas estaban bien informadas. Yo sé, le dice, que ustedes buscan a Jesús, el que murió. Pero le dice, vengan. El ángel se sienta en la roca, luego la llame, vengan. Y la lleva a ver a la cueva donde metían en aquel entonces a los cadáveres. En el caso de Jesús solo él estaba porque era una profecía y era nuevo, dice la Biblia, ya lo hemos estudiado. La lleva y le dice, aquí no está. Él ha resucitado. No solamente se para en la roca, la lleva y le dice, él no está aquí. Dice la Biblia que aquellas mujeres, hermano, salieron de aquel lugar con gozo. Y les dijo, vayan y den las buenas nuevas. Vayan a decir a los discípulos, qué increíble. Que quizás ellas no estuvieron dentro del grupo de los 12 o de los 11. Pero dice la Biblia que ellos corrieron donde los discípulos estaban encerrados. Y le dijeron, ha resucitado. Y alguien les pudo haber dicho, ¿y ustedes cómo lo saben? Si están hablando de mujeres, ¿quién les iba a mover la roca? Y yo me imagino que una de ellas le dijo, el ángel del Señor nos quitó la roca, se sentó en ella y nos llevó a ver para demostrarnos que ese Dios va a hacer cosas grandes, que ese Dios no lo detiene ni la muerte ni el infierno, nada lo puede detener. Ese Dios adoramos, ese Dios glorificamos. Ese Dios, hermano, que se sienta sobre toda adversidad. Es poderoso mi Dios. Es poderoso su Dios. No importa lo que estamos enfrentando. Esta mañana hemos hablado de aquel que garantiza la victoria. Y no es el pastor, es Cristo. De aquel que se levantó de los muertos. De aquel hermano que hizo cosas asombrosas en la vida de estas mujeres. Les demostró que tenían el favor del cielo. Les demostró que no habían obstáculos que pudieran detenerlo. Les demostró que la autoridad de Él está a favor de aquellos que hemos decidido creer en Él. Póngase en pie esta mañana, por favor. Si la resurrección de Cristo no ha causado cambios en su vida, a lo mejor es posible que usted solo conoce su historia, pero no lo ha conocido a Él. Perdone que este pensamiento sea tan fuerte, pero si la resurrección de Cristo no cambia nada en la iglesia, si solamente seguimos igual que los demás religiosos, es porque conocemos su historia, pero no hemos conocido el poder que hay en la resurrección. Porque aquellos en los cuales Cristo ha resucitado le van a seguir creyendo, aun cuando pase por los 3 días más oscuros de su vida, aun cuando pase por los años más oscuros de su vida,
Aun cuando pase por la adversidad, aun en eso, aunque haya una roca, aunque haya, hermano, una montaña, aunque haya dificultades, si usted ha creído en la resurrección, va a ser capaz de poderle creer al Señor en esas cosas pequeñas. Porque a veces nos pasa lo de la iglesia tradicional, que celebran fiestas, pero nunca han creído en el poder que hay detrás de esa resurrección. Porque lo decíamos en la introducción, cuando usted y yo hemos creído en Él, hay una nueva identidad, hay una nueva vida, hay nuevo cambio, nuevo propósito, nuevos caminos. Y Dios desea que usted y yo podamos creerle para que podamos ver su poder. Mientras cantamos, aquellos que van a hacer uso de la cena del Señor y aquellos